Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Vamos a hablar del terrorismo, de terroristas y de los países donde lamentablemente en estos momentos se están viendo con una frecuencia dolorosa las acciones y los crímenes de estos grupos que pretenden llevar sus causas, cualquiera que éstas sean, hacia adelante a costa de la vida de inocentes. Nuestro invitado de hoy es un viejo amigo de la casa y amigo personal, el profesor Daniel Álvarez. Pero antes de conversar con Daniel estos asuntos del terror, ustedes verán una invitación que les estamos haciendo para el próximo miércoles 2 de julio. La invitación está en pantalla para una conferencia que vamos a tener en la biblioteca que se encuentra en Coral Way y la 94 Avenida. Una biblioteca pública. La conferencia se llama Cuba, Estado de Derecho. Va a empezar a las 6:30 de la tarde y realmente los esperamos allí. Ojalá puedan ir para escuchar a especialistas hablar del Estado de Derecho en Cuba, sus problemas y por qué es tan importante un Estado de Derecho y por qué Cuba no tiene ese Estado de Derecho. Así que allí les esperamos el próximo miércoles. La entrada es gratis a las 6:30 de la tarde y ya nos vamos con Daniel, que tiene mucha información. Daniel, cambiando rápidamente para ganar tiempo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Cómo se define un acto terrorista y a un terrorista? Tú sabes, la pregunta parece fácil, dado que vemos actos de terror todos los días, pero es difícil porque hay un dicho que dice el que terrorista para un grupo es el soldado, ¿no? El que está liberando al pueblo. El patriota para el otro. El patriota para el otro. Entonces es difícil. Pero yo creo de que cualquier tipo de agresión fuera del combate, ¿no? Entre dos ejércitos, fuerzas armadas, donde hay una guerra declarada, una guerra convencional, esperamos así que sea, nunca una guerra nuclear, obviamente que ahí sí que no sacan, bueno, no hay solución. No hay solución. Es atacar y agredir a personas inocentes que no están envueltos en ningún tipo de conflicto oficial. Y ahí hay mucha latitud, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, pero tú no me has agredido formalmente, pero sí me estás agrediendo porque me colonizaste, me has atropellado mi pueblo, me has quitado los recursos, te has apoderado de mi tierra, por lo tanto yo siento el derecho que debo atacarte porque todos ustedes, no hay inocentes del otro lado, en otras palabras, todos son enemigos, todos son combatientes, que esa siempre ha sido la lógica de una persona como Bin Laden. Elementos dentro de Hamas también ha pensado, ¿no? En el conflicto israelí-palestino ha pensado de esa manera. Yo creo que hay que destacar también, y esta es una experiencia de lo que he leído, no un conocimiento directo, hay que ver que existe también el terrorismo fundamentalista de carácter religioso y que existe también el terrorismo político. Por ejemplo, Yasser Arafat practicaba el terrorismo político. Correcto, era secularista. Pero Bin Laden practicaba un terrorismo religioso, fundamentalista. Yo creo que ambos son crueles, pero que hay diferencias. Bueno, como te dije, para los palestinos Yasser Arafat no era terrorista, era el patriota, ¿no? El padre de la patria, que podía haber llegado a ser el padre de la patria si firma el acuerdo del año 2000, ¿no? Con la cumbre entre él y Clinton y Ehud Barak. Pero esa es la cosa, nosotros, cada persona y cada pueblo tiene que está forzado a catalogar actos como los que me mencioné ya anteriormente, lo de Hamas, como un acto terrorista, cuando la gente que simpatiza con Hamas lo ve como simplemente una lucha por la liberación del pueblo palestino. Pero mira, sí, yo creo que la distinción es válida en el sentido de que cuando el acto es político no tiene la repercusión tan negativa y tan, ¿cómo te puedo decir?, que causa de cierta manera una especie de terror y repugnancia en nosotros, porque decimos, como una persona que cree en Dios, sí, ese es un el Dios problema. que supuestamente el Dios de paz, ¿no? Como el Islam dice, somos una religión de paz, el Dios del cristianismo, el Dios de amar al prójimo, cómo los pueblos pueden descender a ese tipo de carnicería, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los cristianos. La gente hoy nos acordamos de eso porque han pasado los siglos, pero en el año del 1531, que Lutero empieza la reforma protestante contra el catolicismo, hasta el 1648, los cristianos y los católicos se mataron unos a otros.
Era una carnicería entre los pueblos, hasta que ya por fin ya se dieron cuenta que no podían eliminarse uno a otro y tuvieron que parar. Que nadie iba a ganar. Nadie iba a ganar. Por ejemplo, en el 1572 la masacre de San Bartolomé en Francia, donde los católicos creen de que los protestantes liderados por Coligny, el gran almirante francés, que era protestante, era hugonote, ¿no?, que es la palabra como se refieren a los protestantes en Francia, matan, hay un estimado entre 25.000 y 50.000 personas murieron. Al punto, la carnicería fue tan grotesca de que familias católicas le estaban dando albergue a los protestantes para que se salvaran de la masacre, por eso se llama la masacre del día de San Bartolomé. ¿Cómo esperar que una masacre entre dos personas que son cristianas, que supuestamente aman a Cristo y que existe ese tipo de carnicería? Y los protestantes hicieron lo mismo contra los católicos. Ahí es donde está el problema. El problema está que cuando el terrorismo es político, se ajusta a un proyecto de un grupo, a una idea de un grupo. Pero cuando el terrorismo es religioso, ya sea cristiano, hebreo o musulmán, en el nombre de Dios. Estás incluyendo a un nivel de la población mucho más alto Correcto. que el de una ideología o un punto de vista político. Mira, ese punto que tú has dicho es interesante y francamente te lo digo, te felicito, no lo había pensado. Efectivamente, todo el mundo tiene una religión. Entonces, de cierta manera, el terrorismo religioso ya demoniza al civil, a la persona que no es combatiente. A la religión en su totalidad. Exactamente. Y abarca a una población mucho mayor. La carnicería que estamos viendo hoy en día en Irak, no en Irak ya, en toda esa región. Es increíble. Que se ha extendido a África, que quiero que nos hables un en poco África de eso. con Boko Haram, que siguen matando gente. Y secuestrando jovencitas. Piensa que en África el 45% del norte de África, bueno, perdón, el 45% de la población de África, estamos hablando del continente completo, Pedro, es musulmán. Y todos, la mayoría residen en el norte de África, de Nigeria para arriba hasta el Mediterráneo, ¿no? Libia, Tunisia, Egipto, Marruecos, etcétera. Quiere decir, la carnicería de estas personas que creen de que están haciendo la voluntad de Dios y que están, por ejemplo, cuando se ponen los chalecos de bomba, ¿no?, para matar y dicen, Allahu Akbar, Dios es grande, o voy a ser un mártir por la causa de Dios, que los cristianos también decían ese tipo de cosas en sus tiempos, ¿no?, que yo he mencionado, causa una repugnancia, una revulsión, un vértigo en todos nosotros, que como tú dijiste, el terrorismo secular, ¿no?, como lo que dijiste, lo de Arafat, no tiene esa repercusión tan emocional, no nos afecta tan visceralmente, pero la carnicería hoy en día, que desafortunadamente predominantemente no está en este momento dominando el mundo musulmán, porque ya el conflicto de Irlanda, que eran católicos y protestantes también, de cristianos, ya, ¿sabes?, por los acuerdos de paz y todas esas cosas, ya ha quedado un poquito atrás, aunque los resentimientos y los odios todavía también yo creo que vale la pena una breve digresión. El terrorismo de los irlandeses, aunque tenía una connotación religiosa, era más bien político. Correcto. Era Por la ocupación. O sea, la cuestión religiosa fue más bien por asociación. Pero el proyecto de ellos era un proyecto de independencia, básicamente. Correcto. Muy de acuerdo, pero mira, yo he leído la literatura, hay un libro muy famoso, se llama Terror en la mente de Dios, de un señor que se llama Mark Juergensmeyer, que enseña en la Universidad de California, y él habla de Juergensmeyer, en la Universidad de California. Terror en la mente de Dios. Terror en la mente de Dios, no sé si está en español, yo lo uso en mi clase de religión y violencia, y él te habla del terrorismo hebreo, te habla del terrorismo hindú, te habla, por ejemplo, ahora en Sri Lanka, antiguamente Ceilón. Muy serio. Los musulmanes están siendo atacados. ¿Por qué? Por una mayoría budista. Espérate un segundo, ¿budista? Sí. Espérate, los budistas son pacíficos. Esas son la gente que están en contra de la no violencia, de la ahimsa. Están matando gente allí. En otras palabras, cuando la religión se mezcla, Pedro, creo que tú has tocado la llaga aquí, le da un elemento tan volátil a la violencia que nos horroriza a todos, porque mezclar a Dios, mezclar el amor de Jesucristo, el concepto de la paz del Islam, de donde viene la palabra Islam, y mezclarla con violencia, es una contradicción, es un choque tan grande. Los grupos más extremistas de la historia, increíble, a excepción de los militantes comunistas y de los militantes fascistas, siempre se han asociado a alguna religión. Los más extremistas, cualquiera que sea la religión, pero siempre se han asociado a alguna religión y han logrado con eso, pues, catequizar, conquistar a muchas personas. Bueno, un capítulo que mis hermanos católicos lo conocen, en los años 20 y 30, el romance de la Iglesia Católica con Mussolini. Ellos firmaron unos concordatos, sí, unos arreglos muy... Bueno, el Estado Vaticano logra ser el Estado Vaticano por Mussolini. Exactamente. ¿Y por qué? Porque el miedo al bolchevismo. Fíjate cómo trabaja todo esto, ¿no? Entonces, los fines justifican los medios. La Iglesia Católica vio a Mussolini
Y hasta cierto punto, y ahí tengo que parar porque la historia todavía no ha desempacado toda la documentación para Pero poder eso hablar de esto vendrá, con tú autoridad. verás. Eso vendrá. Eso vendrá. Las relaciones que tenía la Iglesia Católica en esos años, no solamente con Mussolini, sino con Hitler también. Ahora, que preocupa Daniel, mucho a nuestros hermanos judíos, obviamente, y al Vaticano también. La pregunta mía, yo sé que el más ausente de los sentidos es el sentido común. Lamentablemente es una realidad. Mi pregunta es esta: ¿cómo es posible que las personas que creen en Dios, que asumen una religión que es por lo regular importada, como es el caso del Islam, y me refiero al caso en particular de África, cómo estas personas que creen en Dios, que vienen del animismo, que vienen de esas religiones múltiples, de múltiples dioses, que adoran desde los animales hasta una piedra, cómo es posible que esas personas que tienen a veces una sensibilidad muy grande asuman una religión que tiene una vertiente que es utilizada por algunos en su expresión más violenta, discriminatoria y abusiva? ¿Cómo es posible? Porque esa gente, en vez de buscar religiones más pacíficas, más comprensivas, se suman a ese tipo de religión. Bueno, como te dije, el área... Y estoy hablando de cualquier religión, de simplemente de las vertientes de cada una de ellas. En el caso de África es interesante, tienes toda la razón. Tengo una estudiante africana, y ella es bautista, cristiana. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que el cristianismo llega a ser tan aceptado en África entre ustedes? Porque yo le pregunté, tú tienes familia que practica las religiones tribales, ¿no? Las religiones netamente africanas. Me dice, sí, yo tengo familiares, pero la mayoría de mi familia son cristianos. Y yo le pregunté, yo le invité a dar una conferencia en mi clase, ¿no? Porque nosotros tratamos de entrenar a nuestros estudiantes para que un día van a ser maestros que den clase delante de los estudiantes. Y yo le doy la oportunidad a mis estudiantes que son mis asistentes. Y ella me dijo, y lo dijo yo en la conferencia de ella, que cuando el cristianismo llega a África y dice de que Jesucristo muere por los pecados del pueblo y derramar su sangre, ya ellos estaban practicando sacrificios de sangre a sus dioses. Y entonces vieron que Jesucristo era un Dios más eficaz para darle la salvación. Y eso es lo que abre el corazón del africano. Pero eso es contrario a lo que está ocurriendo cuando tú me dices que el 45% de los africanos abraza el Islam, y el Islam que se aprecia en África, tanto en Sudán como en algunos lugares de Egipto, en Argelia, en Nigeria, en Chad, en Níger, en Mauritania, en Mali. Islam extremista. Bueno, lo que ha pasado. ¿Por qué? Dos o tres cosas. Gracias. Las preguntas que me estás haciendo son excelentes y los televidentes creo que van a gozar de esta discusión. La están gozando ya. El Islam comienza casi inmediatamente durante la vida del profeta. Oye, eso, en el 614, Mahoma manda a Abisinia, que es por esa región de Etiopía, ¿no? El rey cristiano de Abisinia, porque esa área era cristiana. Hay que entender el cristianismo. El norte de África era cristiano. Ese es el punto. Era cristiano. Fue radicado, fue sacado allí de hecho. Correcto. Manda a sus seguidores que estaban siendo perseguidos en Meca a ser albergados por el rey cristiano. Y el rey cristiano los alberga. Y entonces muchos se regresaron a Meca, Arabia, cuando el Islam triunfa, pero muchos se quedaron. Y de ahí salió una ola de misioneros musulmanes que antes de la conquista de España ya el Islam había conquistado el norte de África. Estamos hablando, la islamización del norte de África no es de ahora, comienza hace más de 1000 años. Vaya, cuando... Sí, 1300 años, increíble. Al centro del continente, que es lo que a mí me llama la atención. Sí, a Nigeria, al norte de Nigeria. ¿Por qué? Porque el norte de Nigeria, que es donde la actividad de Boko Haram, si los televidentes ven un mapa de Nigeria, el norte, ahí es donde está Boko Haram y donde están los musulmanes. El sur es cristiano, fíjate, y el presidente actual de Nigeria es cristiano. Fíjate, la influencia del cristianismo en la África subsahariana, o sea, en África ecuatorial, para abajo, es enorme. Ahí casi no hay musulmanes. Los musulmanes, por ejemplo, que han ido a África, a Sudáfrica, han sido traídos de la India, cuando los británicos traían de la India personas para trabajar en las minas de África del Sur. Así que lo que ha pasado, entonces la fuerza del Islam se debe a que tuvieron una labor misionera tan eficaz que convirtieron a todas esas áreas y conquistaron. Porque ¿quiénes conquistan esas áreas? El califato de Umayya, que dura hasta, creo si no me equivoco, hasta el año 952. Los umayyads siguen por todo el norte de África y llegan a España. Y los almoravides, que era una secta ultra fundamentalista, que es la que empieza a perseguir a los judíos en España,
se mueve hasta el sur de África y convierte a los berbers. Los berbers son de pies de tez oscura. Entonces, cuando los berbers son los bereberes. Los bereberes. Cuando los africanos ven que el Islam predica un mensaje de igualdad entre el blanco y el árabe y el negro, eso fue lo que atrajo a África al Islam. Es decir, el Islam proclama desde su incepción la igualdad racial entre todos los musulmanes. Todos los musulmanes son hermanos uno del otro y no hay diferencia racial. Fíjate si es así, que el primer hombre seguidor del Islam que proclama la oración, el llamado a la oración, el salat, es negro, Bilal. Pero, africano. Pero entonces ese es el problema, el ejemplo de la religión es lo que llamó al africano a esa religión. El punto para mí importante es el siguiente. Si estás buscando un Dios y puedes escoger el que tú quieras, ¿por qué vas a escoger la vertiente más extremista que hace referencia a un Dios específico? Porque lo que está aconteciendo en muchos países de África, como lo que está aconteciendo en Irak, en Siria y en tantos países de Asia también, es cómo los grupos se suman a factores extremistas. Pero es que no fueron extremistas, Pedro, ese es el problema. El extremismo surge a fin del siglo XIX, en el siglo XX. El Islam pre-siglo XIX es, desde el punto de vista de los fundamentalistas, un Islam decadente porque se abre a todo el mundo y a todas las religiones. Es decir, no tiene esa militancia. Fíjate si es así. ¿Quiénes son los que evangelizan a África? Los sufis. Si tú le hablas a un musulmán fundamentalista de los sufis, es como mentarle a la madre. Creo que se puede decir así en el programa. Ya lo dijiste de todos modos. Ya te puedo decir. Mis estudiantes sufis, fundamentalistas en FIU, que los tengo, no quieren estar al lado de un sufi. Y yo le pregunté, ¿tú conoces un buen sufi? Y me han dicho, sí los conozco, pero yo no quiero decirte quiénes son porque no quiero que ellos vengan aquí a influenciar a los estudiantes con una perspectiva del Islam que es totalmente errónea. ¿Y qué cree el sufismo? El sufismo es el que convierte a Indonesia al Islam. Los sufis creen que hay muchos caminos a Dios y lo que cuenta es que Dios está en el corazón de todos los seres humanos y que todos los seres humanos son hermanos. O sea, que la verdadera mezquita está en el corazón del hombre. Eso me hace pensar es un mensaje de amor y un mensaje de apertura a otras religiones. El fundamentalismo dice, no, es mi interpretación del Islam la única que vale. Y los sufis son despreciados entre los fundamentalistas. Eso me trae a mí el recuerdo, y vamos a abordar ahora el tema. Son los místicos del Islam, para que los televidentes entiendan. Me trae a mi recuerdo un gran amigo, ya fallecido lamentablemente, que era católico práctico, que era un pecador constante y permanente. Yo le decía, ¿cómo es posible, si tú eres un católico práctico, que tú puedas pecar desde tu perspectiva, no la mía, con tanta frecuencia? Y él me decía, yo hoy me confieso y ya me libero. O sea, es una situación muy oportunista de ver las cosas. De acuerdo, pero te dije, el Islam, por ejemplo, en Turquía, que era el Imperio Otomano, desde el 1500 hasta el 1918, el califato estaba en Turquía. ¿Sabes cómo los estudiantes que quieren estudiar sufismo no tienen que ir? No pueden ir a Arabia Saudita. No, me imagino que no. Van a Turquía. Y ya que estás hablando de Arabia Saudita, las acusaciones de al-Maliki a Arabia Saudita de que es el que está apoyando a estos grupos extremistas que han sido, creo yo, los que han neutralizado. No le digas extremistas, la ayuda de terroristas, sanguinarios y asesinos, es lo que son. Muy bien. Al punto que Al-Qaeda le ha dicho, nosotros no queremos tener nada con ustedes. Oye, que Al-Qaeda le diga eso, ese grupo es increíble. ¿Cómo es posible que Arabia Saudita o sectores de Arabia Saudita estén apoyando este grupo que han impedido que Occidente ayude a la oposición siria? Porque realmente han generado una gran duda en relación a esa oposición en Siria. Mira, ya sabemos que Egipto se ha decidido con un gobierno de mano dura contra cualquier tipo de islamismo. Hoy en día... Hemos vuelto a los tiempos de Mubarak. Oye, eso es lo que está pasando. Cuando el presidente Obama, que estaba enajenado de Al-Sisi... Se equivocó el presidente Obama. Como se dice... Te pregunto, ¿se equivocó? Todo te lo voy a decir. Todos nos equivocamos en ese mundo y él se equivocó también. Te voy a decir por qué. Porque Obama fue hasta cierto punto ingenuo. Fue muy ingenuo cuando fue a la Universidad del Cairo, aquel discurso. Todos fuimos ingenuos. Ahí fue cuando Lisa Rice dio tremendo discurso, dijo que hace falta democracia. Sí, pero una cosa es decir democracia, otra cosa es asumir posiciones críticas en contra del proyecto. Ellos pensaron, lo que ha pasado, que se pensó que la primavera árabe, como el presidente Obama dijo, era una cosa orgánica y eso tenía que seguir su curso, a ver dónde paraba.
y él tenía esperanza de que una vez que nosotros los Estados Unidos no nos pusiéramos del mano de los dictadores, del lado de los dictadores, que entonces cambiara la opinión hacia los Estados Unidos del Occidente, que no somos los enemigos del Islam. Es decir, que vamos a dar una oportunidad a un tipo como Morsi, la hermandad musulmana, a ser presidente. Y llega a la presidencia por un proceso democrático. Pero ¿qué pasa? Lo que ha pasado aquí desde Morsi para acá, que cuando tú le has dado, y me duele decirlo francamente porque yo también tenía esperanza. Le das un dedo y se toman toda la mano. Está, exactamente. Morsi cometió unos errores garrafales, como Maliki los cometió al otro lado del chismo, porque Maliki es shia y Morsi era sunni. Se ensañaron con las minorías. Se ensañaron, Morsi se ensaña con los secularistas, se ensaña con los cristianos, sí. Y entonces se ensaña con todo el mundo, y al final lo que hace, no vamos a tener lo mejor, si esto es malo, pero esto es menos malo que exactamente. Entonces al Sisi, el golpista, que todo el mundo sabemos que es un golpe de Estado, que está matando indiscriminadamente a los disidentes. Tiene encarcelado una gran cantidad de personas. Periodistas también los encarcelados. ¿Qué hace Obama hace dos o tres días? Lo llama y le dice, te felicito por las elecciones, 97%. Entonces yo digo... Una elección muy parecida a la que se hacen en Cuba. Claro, Mubarak, toda esa gente ganaba esas elecciones, las de Cuba, ¿no? ¿Qué te dice? Para mí eso tiene que haber sido para el presidente Obama tan extraño y doloroso. Tiene que haber sido muy doloroso para él porque él es un hombre que... Manda Kerry, cada que manda Kerry allí, estamos contigo. Mira, ya le dieron la venta de los armamentos que ellos querían. Está volando el tiempo. Está volando el dinero. Háblame de Arabia Saudita, de la acusación de Irak. Probablemente es cierta. ¿Por qué Qatar está metido en este brete? Están hablando de es que hablan, esa es la cosa. Ya Egipto se decidió. Vamos a completar la respuesta. Arabia Saudita está hablando de los dos lados de la boca, como está hablando Pakistán. Arabia Saudita tiene que tomar la decisión que hoy, tardíamente, pero mejor tarde que nunca, el gobierno de Pakistán está tomando, atacando ferozmente a los talibanes y a la red Haqqani, que está destruyendo a Pakistán y quiere destruir ese gobierno. Y la serpiente que Arabia Saudita y Qatar están alimentando se los va a comer ellos también. Y tienen que decidir. Ellos están alimentando, si no ellos, las familias reales, y alimentando Saudita, que son aliados de Estados Unidos, estén asumiendo esas posiciones y que no pase más nada. No, porque ellos, esa es la forma, es lo que se llama apaciguar al radicalismo y mantenerlos a distancia, que no te vayan a morder. Pero eso no es trabajo de estadista. Porque más temprano que tarde te muerde la serpiente. Tú no puedes alimentar a esa serpiente. Cuando es chiquita, sí, pero esa serpiente no se va a quedar chiquita. Una serpiente llega a 30 pies, te va a comer a ti, como está pasando en los episodios que vemos en la televisión. Empezó en Siria y ya está en Irak. Está en Irak. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han alimentado a esa gente. Qatar, Kuwait, que Kuwait no queda inocente en todo esto. Fíjate, el único país que no está apoyando a esa gente es Jordania. Por eso Kerry va a Jordania, de Egipto a Jordania y después va a Irak. Jordania es el país más occidental de todos los países. No, esa gente son de confianza. Y más comprometidos con algunos de nuestros valores, no vamos a decir que con todos. Y ahora Egipto, porque ya Obama se dio cuenta que lo que va a triunfar aquí, lo que va a tratar de controlar y contener la situación es no democracia, seguridad, hombre fuerte. Como tú dijiste, la segunda venida de Mubarak, la segunda venida de Sadat, y lo que el presidente Obama va a tener que hacer y es morder el cordobán, buscarse un Saddam Hussein más benigno, pero tan fuerte como Saddam Hussein para domar a los leones allí. Porque te voy a decir lo que va a pasar aquí. Pero al-Maliki sigue aferrado a no... Por Irán, ya me doy cuenta que Irán lo está manejando. Él es títere de Irán. Fíjate que no es títere de Rouhani. Rouhani quería conversar con los Estados Unidos para pacificar Irak. Sí, querían asociarse. ¿Y quién es el que habla? Khamenei. No dejó que Rouhani hablara. Televidentes, presten atención. Oigan lo que está pasando. ¿Quién fue el que habló? Khamenei. Rouhani nunca habló. Que es el Dios supremo. En otras palabras, Rouhani está perdiendo en Irán. Yo probablemente veo a Rouhani desplazado prontamente porque Rouhani no quiere lo que está haciendo Khamenei. Pero ¿usted que está invitando a Khamenei aquí? La serpiente. Porque si él insiste en mantener a este descarado de Maliki, que es gran parte responsable, porque se ensañó con los sunnis, se ensañó con los kurdos, se apoderó del poder y no quiso compartirlo, persiguió a los sunnis políticos, persiguió a los kurdos políticos, ahora nadie quiere trabajar con él. O partición de Irak entre un estado suní en el norte, uno kurdo, que los turcos no lo quieren porque 20% de Turquía es kurdo. Fíjate, por eso los Estados Unidos quieren mantener a este país íntegro y no sé si lo podemos hacer. Ahora, Daniel, a mí me parece que la política exterior de Estados Unidos es un rompecabezas tan grande que es muy difícil armarlo. Ni el genio más grande del mundo me parece que logra armarlo. Porque si tú haces un breve recorrido por esa parte del mundo, Afganistán, como tú estamos viendo con Karzai, y con el que venga después, supuesto aliado nuestro, es un señor desastre. Irak es un desastre más grande todavía. Pakistán
ni hablar. Un Musharraf que se creía que era aliado nuestro y realmente no se comportó Pero ahora se están como poniendo tal. las pilas, se han dado cuenta que la carne negro se los va a comer vivo. Entonces seguimos con Arabia Saudita y Qatar, que son aliados nuestros, pero están haciendo cosas como para derrumbar. Bueno, ¿quién fue el que dijo las alea jacta es? Julio César, la Julio suerte César. es echada. Te lo digo como mi hermano, mi amigo, y tú sabes que te hablo a todo este pueblo, le he dado siempre lo que yo creo. Nunca me traiciono a mí mismo. Se está gestando, si Irán sigue en esa postura intransigente, Kerry dijo en su visita a Irán, si el gobierno de Irak no se forma un gobierno inclusivo, y en este momento, esta semana se está reuniendo el Parlamento de Emergencia, porque saben lo que está pasando aquí, que Kerry le dijo, oye, hay que elegir un primer ministro, este tipo no sirve, elijan otro, que sea inclusivo. Kurdos, no se vayan de la coalición, sunis, no se vayan. Está tratando de ganar los moderados que Maliki enajenó, porque no quedan líderes sunis. Los sunis están dando albergue a ISIS. Vamos a mantener Irak junto. ¿Sabes qué van a hacer los kurdos? No, esto es una locura. Yo quiero mi país independiente porque me lo prometieron en el año 1922 y me lo negaron porque Ataturk dijo no se lo vamos a dar y ahora ellos van a pedir. Pero la Todo el cabeza mundo de va a la pedir. serpiente, en mi opinión, sigue siendo Arabia Saudita y Qatar, que son los que están nutriendo los grupos más extremistas. Pero es que hay dos cabezas de serpiente. Una, Irán. el rey Abdullah dijo hay que cortarle la cabeza a la serpiente, que era Irán, pero lo que tú has dicho es tan cierto. La otra serpiente es Qatar y Arabia Saudita. Y lo que se está gestando aquí, si la postura intransigente de Irán de mantener a este descarado de Maliki en el poder, a la fuerza, y decir, no queremos intervención americana, los Estados Unidos no le queda más remedio que intervenir. Y ahí sí hay que escoger partido, porque Arabia Saudita tiene que decir dónde va a luchar. Pero llama la atención. Y Irán puede provocar, oye esto, te lo digo, y nunca soy alarmista, Irán, si mantiene esa postura intransigente y enajena a los moderados y quieren cooperar con los Estados Unidos para desafiar a Irán, ¿sabe qué va a hacer Arabia Saudita? Y Qatar y toda esa gente van a apoyar a los sunis con una guerra religiosa contra los shias y eso va a traer a Irán al tema. ¿Y sabe quién va a atacar también? Israel se va a tener que meter porque Israel no se va a quedar No, que es viendo el imposible. desastre de esa área y los Estados Unidos se van a tener que meter. No se puede cruzar de brazos y entonces ya el conflicto va a ser totalmente diferente. Regional, un conflicto regional. Y lo veo Y ahora no solo como religioso, nunca, sino que también va a ser político y filosófico. Totalmente, en claro, todos los aspectos. totalmente. Los Estados Unidos, fíjate que Kerry, señores, repito las palabras de Kerry, vamos a intervenir, haya gobierno formado en Irak o no. En otras palabras, esto es una amenaza existencial. Estoy citando Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Daniel Álvarez por haber estado con nosotros y a ustedes, por supuesto, por haber compartido con Daniel y conmigo su tiempo. Les esperamos el próximo domingo y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias a ti.